Nuevos tiempos, nueva vida, nueva unción, nuevos comienzos, nuevos retos, tiempos de avivamiento. Es el tiempo. En mi casa se respira un nuevo aire de esperanza. Hasta aquí nos ha traído por su gracia a mi casa. Les saludo hoy con esta preciosísima vista de nuestra ciudad de Cartagena. En nuestro programa de hoy compartiremos principios de la palabra de Dios sencillos, prácticos pero poderosos que si los haces seguramente cambiarán el destino de tu vida. Esto es Tiempos de Refrigerio. Bienvenidos. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, verso 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino inmutables de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La carta de Hebreos nos dice cómo esta gente, especialmente Abraham y todos los herederos de la promesa, todos los héroes de la fe, alcanzaron el cumplimiento de la promesa. La Biblia dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Se requiere de fe y se requiere de paciencia. Ahora, pareciera que la paciencia es lo más rápido que se nos acaba. Porque pasan los días y vemos que la promesa no llega. ¿Sí? Aquí en el libro de Hebreos hace mención de un gigante de la fe que se llama Abraham, a quien Dios prometió tierra y grandísimas promesas. Le prometió descendencia también, pues no tenía, a la edad de 75 años. Y 25 años después de que Dios le prometió, pues tuvo paciencia, Dios le concedió lo que le prometió. Ahora, Dios no es deudor de nadie. Dios al quien le promete, le cumple. Y si Él hace una promesa, Dios siempre la va a cumplir. ¿Sí? En Génesis 24, en el verso 1 dice que Abraham era ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. Ya Abraham ya había visto a Ismael, a sus dos hijos Ismael y Isaac. ¿Verdad? Por medio de Cetura, Abraham tenía otros hijos, Simram, Joksam, Medam, Madián, Isbac y Sua. Yo creo que vio los nietos, los hijos de Isaac, los hijos de Esaú y de Jacob, y muy seguramente vio los hijos de Ismael, ya era avanzado en edad. Ya era una descendencia muy grande. Dios le dio dinero, a Abraham le dio oro, le dio ganado, le dio ovejas, le dio un nombre tan poderoso que todos en Oriente le temían a Abraham. ¿Sí? Porque todo el mundo sabía que Dios estaba con él. Y sus enemigos tuvieron que reconocerlo. No se le atrevían a meterse con Abraham. Dios le cumplió todas las promesas. Lo más curioso es que el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro. Nosotros a veces tenemos una promesa y las promesas de Dios son como un embarazo. Uno no ve, pero el bebé está creciendo. Y nosotros tenemos que saber que hay una promesa que viene en camino. La paciencia no es sentarse en una mecedora a esperar. La paciencia es perseverar. En la Biblia es perseverancia. Pero la noticia que te traigo hoy es que ya no tienes que esperarlo, porque el cumplimiento de toda promesa es hoy. Hoy es el tiempo de promesas cumplidas, de bendiciones que te han prometido antes.
En Ezequiel 12, 22, había un dicho en Israel, que se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles por tanto, así dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán. La gente tenía un dicho, un refrán. Mira, tanto que está esperando y no pasa nada. Los días se alargan, las visiones no se desaparecen. Y este es un refrán que tenían en ese tiempo. Nada del templo, nada de nada. Y Dios le dice, haré cesar este refrán y no repetirá más este refrán en Israel. Diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. En otras palabras, ya Dios se ha acercado y el cumplimiento de toda visión. Este es el tiempo de la sobreabundancia, de la multiplicación. Este es el tiempo de poseer las puertas de nuestros enemigos. Este es un tiempo de avanzada, de conquista. Es hoy. Tú estás parado en Él, tú estás parado en las promesas, no te has dado cuenta. Ahora, ¿por qué, Pastor Miguel, usted está tan seguro de que Dios nos va a bendecir con sobreabundancia en este año como nunca antes? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que para Abraham fueron inmutables, es decir, que no cambian, y hay dos cosas que son inmutables para nosotros que tampoco cambian. Que es imposible, dice Hebreos, por lo cual Dios mienta, es imposible. ¿Sí? Él es el mismo Dios incambiable con Abraham, y es el mismo Dios incambiable con nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Diga conmigo, promesa y juramento. Anótelo por favor, promesa y juramento. Cuando Dios hace una promesa, es imposible para Dios no cumplirla. Es imposible. Eso está hecho. Cuando Dios hace una promesa, hermano, yo no sé qué tanto tiempo puede pasar, 25 años como le pasó a Abraham, pero de que se va a cumplir, ya está hecho. Esa es la promesa. Ahora el juramento es la seguridad que es nuestro. Dios no tiene por qué jurar, pero Él jura. Él no juró salvarnos, Él no juró sanarnos, pero Él juró bendecirnos con sobreabundancia. ¿Por qué no en la salvación y en la sanidad? Porque la salvación todo el mundo le cree que Él nos salva, que Él salva a toda la humanidad. Todo el mundo se sabe Juan 3:16, todo el mundo se sabe Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo cree en la sanidad porque por su llaga fuiste nosotros curados. Pero en la prosperidad Dios tiene que jurar porque es en la promesa que menos la gente le cree. E interpone un juramento. ¿Sí? Juramento es la seguridad que es nuestro. Y eso es como un ancla. Un ancla se usa para que una barca se quede quieta en medio del mar. Cuando tú quieres quedarte en un lugar, si estás en un bote, una barca, tú sueltas el ancla. Miren la bahía. ¿Usted ha visto que los barcos se mueven? Ahí están. Mes tras mes, año tras año. Ahí están los barcos. ¿Por qué no se los lleva el viento, la marea, o los ponen en alta mar o los orilla? Porque hay un ancla que está agarrado a la tierra que impide que el barco se mueva, no importa para dónde sopla el viento. Eso es un ancla de nuestra alma, ¿sí? Que hace que nos quedemos quietos. ¿Están aquí? Puede venir corriente, viento, tu barca no se mueve porque hay un ancla. Las promesas son firmes por medio de ese ancla que es el ancla del alma, dice la palabra de Dios. Ahora quiero explicarte algo más. Pablo, por supuesto, estaba aquí hablando del velo del templo. El velo, o más bien el templo, tenía 3 lugares en la antigüedad. Tenía el atrio exterior donde todo el mundo llegaba, no había cobertizo, era a la luz del sol, ¿verdad? Era influenciado por la luz del sol, no había techo, y ahí llegaba todo el mundo con los sacrificios. Luego venía el atrio interior. El atrio interior era donde estaban los levitas, que recibían los sacrificios, los animales, y los iban preparando para el sacrificio. Entre el atrio interior, que ya era cubierto, solo entraba algunas personas, porque el atrio interior entraba todo el mundo, estaba expuesto a la luz del sol. El atrio interior estaba, o el lugar santo se llamaba, ministraban los levitas, los que estaban llamados por Dios a hacer ese oficio sacerdotal. Y después venía el lugar santísimo. Entre el lugar santo o atrio interior, o patio interior, que era un cobertizo,
y solo ministraban los sacerdotes, al lugar santísimo había un velo que estaba ahí colgado. Y ese velo solamente entraba el sumo sacerdote a gatas o agachado, con todos los requerimientos habidos y por haber, con sus vestiduras sacerdotales de lino finísimo para no sudar, porque la presencia de Dios implica no sacrificio. Si se suda es el esfuerzo humano, porque todo es la gracia de Dios allí. Y él venía con unas campanitas allí amarradas, y mientras él caminaba y batía el incienso, pues las campanitas sonaban. Y los sacerdotes, con unas cabullas doradas, le sostenían o le iban guiando o sosteniendo, porque en caso de que algo saliera mal, el sacerdote caía muerto en la presencia de Dios y lo sacaban por esas cabullas. Así era. Pero la idea era que si ese sacerdote que una vez al año entraba, pudiera entrar en sacrificio detrás del velo, en el altar, ya eso estaba hecho. Entonces todo el mundo esperaba que el santo o el sumo sacerdote entrara con sus vestiduras sacerdotales impecables, con la sangre del macho cabrío o el cordero. Nadie podía pasar detrás del velo, solamente una vez al año. Detrás del velo estaba el trono de Dios. Si tú pudieses llevar durante todo ese pasaje, el atrio exterior, el interior, lugar santo, lugar santísimo, la petición de Dios en el altar, eso estaba hecho. Garantizadísimo. Ya tenían la respuesta. Si el sacerdote ponía ahí las peticiones, el pueblo de Israel era librado por un año de todos los pecados. Les eran remitidos, porque los pecados del pueblo israelita, el pueblo hebreo, el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del becerro o del cordero, y él era el sacrificio. Y ese becerro, ese cordero, pagaba por los pecados de todo el pueblo de Israel por un año. Usted sabe que nosotros tenemos un mejor cordero, el cordero inmolado de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. El cordero inmolado de Dios. Y dice la Biblia que Jesús ascendió al cielo. Cuando María Magdalena quiso detenerlo, dice: no me interrumpas, no me detengas, porque no he puesto la sangre. Él es el sumo sacerdote nuestra salvación. Y tenía que subir, ascender al cielo y poner la sangre que nos iba a librar no por un año los pecados, sino de una vez y para siempre. Juan dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, está hecho, Él nos oye. Está hecho, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señores, yo no necesito que el sumo sacerdote pase por el velo, por debajo del velo, porque el velo tenía nada diferente, no tocaba el piso, para que el sumo sacerdote se pudiera escurrir debajo de él. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que se rasgó el velo de arriba a abajo, y la gloria de Dios, Shekinah, que estaba en el lugar santísimo, salió y habitó ahora en nuestros corazones. A nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos acceso al trono. Entonces el asunto era cómo llevar una petición al trono. ¿Quién puede pasar? Somos sacerdotes del antiguo, en la antigüedad ya no tenemos a Jesús. Jesús fue el único que entró en el cielo con su propia sangre, porque el sacerdote entraba con la sangre del macho cabrío. Pero Jesús entró por su propia sangre, y Él allí está intercediendo por todos nosotros. Eso es lo que hace: promesa y juramento. Ese es el firme, el ancla del alma. Promesa y juramento. Promesa delante del trono. Él está ahí viendo todos los días. Y no importa las luchas que uno tenga fuera del velo, allá está Jesús. Tú tienes una firme ancla detrás del velo, que es Jesús, con su propia sangre intercediendo por ti. Él prometió de que nos iba a bendecir con sobreabundancia, y Él lo va a hacer. Es inmutable, no cambia. Se respira un nuevo aire de esperanza.
Si te perdiste de la primera parte de nuestro programa, puedes encontrarla en nuestra página en internet ministerioriosdevida.org, y queremos que seas parte de todas nuestras redes sociales. Por eso a Abraham le preguntaban, ¿estás preocupado, Abraham? No. ¿Por qué? Tengo el ancla, tengo la promesa y tengo el juramento. Seguramente le dijeron, el ginecólogo de la época le dijo a Abraham, esterilidad total. ¿Qué vas a hacer? Tengo un ancla, la promesa y el juramento. Y Dios va a cumplirlo. Punto. Así que cuando tengas vientos, no te sueltes porque tienes una promesa delante de Dios. Son como dos cuerdas que nos sostienen. Nuestra ancla es doble, no abajo, arriba. La promesa y el juramento. Y tú te agarras de esas dos, la promesa y el juramento. Y esta es nuestra firmeza. Pueden venir los vientos, la lluvia, el fuego. Tú te agarras y nada te va a mover de allí. Pasaron los años y no llegaba el bebé. Pasaban los meses y nada de menstruación. Ahora Sara se puso vieja, tiene la menopausia. El ginecólogo le digo, ¿qué vas a hacer? Nada. Tengo una firme ancla, la promesa y el juramento. Y que pasen 25 años, no importa, Él es inmutable, Él va a cumplir. Punto. Punto. Y nació Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham se agarró de la y del juramento. Ahora, si Abraham fue capaz de sacarle un milagro a Dios con la sangre de animales, dije, si Abraham fue capaz de sacarle un bebé a Dios a los 100 y 99 años que tenía su esposa respectivamente, ¿cuánto más no vale la sangre de Cristo para que tú creas por mejores cosas? Diga, yo tengo un ancla, la promesa y el juramento. Ahora la historia cuenta que nació Isaac, estaban contentos y le dice Dios, entrégame al hijo. Y Dios fue a ofrecerlo. Y Dios le dijo, no, deténlo. Ahora sé que me temes. Abraham iba a matar a Isaac porque creyó que si Dios le daría un hijo a la edad de viejo, lo podía resucitar también, por eso lo ofreció. ¿Por qué? Porque Abraham tenía dos cosas inmutables. Por eso es cuando Dios te da algo, nadie te lo va a quitar aunque muera. Porque tienes el ancla, que es la promesa y el juramento. Dios le dio algo inmutable. Y le dijo, te juro que te bendeciré con abundancia. Y tu descendencia heredará la tierra. Un momento. Pero mire esto. ¿Por qué Dios le dice esto a Abraham si ya él era rico? ¿Por qué le jura si ya se lo había dado? ¿Por qué se lo juró? Ya Abraham era rico, ya le había nacido Isaac. ¿Por qué Dios lo jura? Por lo que te dije al principio del verso. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a ti y a mí, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos tú y yo,
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no le juró a Abraham por él, porque él tenía a Isaac y tenía las promesas. Juró por ti y por mí para que tú y yo nos asiéramos de la promesa y le creyéramos al inmutable, incambiable Dios de los cielos. Alguien dígame amén. ¿Están acá? Lo hizo para mostrar a los herederos, tú y yo, la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por medio de dos cosas, que Dios es que es imposible que Dios menta, tengamos ese juramento detrás del velo. En otras palabras, Dios no te va a fallar. Si Dios no le falló a Abraham, no te fallará a ti. Y más, que el sumo sacerdote no era un hombre como en Abraham, sino es Jesucristo mismo. Dios dice que ese refrán en la iglesia de que algunos son ricos y otros no, se va a acabar. Todos vamos a ser millonarios. Sobreabundancia. ¿Por qué? Porque tenemos y el juramento. La cual tenemos tú y yo como segura, firme y ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Eso de que tú eras pobre, que llevas años creyendo en ríos de vida y que estás atorrado con la deuda, ese refrán se va a acabar. Que eres salado, se va a acabar. De que no puedes tener hijos, se va a acabar. De que tu familia te llama la estéril, se va a acabar. Tú tienes la promesa. Agárrate, hombre. Dios te va a bendecir con millones. Si lo hizo con Abraham, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Si ahora tenemos la sangre más preciosa de Jesús, no la de un cordero o animalito por ahí. Dios te va a bendecir con sobreabundancia. Prepárate, porque viene una sobreabundancia como nunca antes. Porque la Biblia dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros hizo pobre, siendo rico, para que por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Tercera Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada No queremos terminar nuestro programa de hoy sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Quiero que repitas conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras. Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado y que necesito un Salvador. En este día confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este programa y nos vemos en la próxima emisión de Tiempos de Refrigerio. Nuevos tiempos, nueva vida, nueva unción.